Muy buenas a todos. Soy José Gustavo Alonso Rodríguez, estudiante de Ingeniería Mecánica del noveno ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo. En este caso, vamos a hacer una serie de videos hablando de los transformadores, pero para iniciar vamos a hablar sobre transformador ideal, el concepto del transformador mismo, y para eso nos vamos a ayudar de dos libros. Uno viene a ser el libro de máquinas eléctricas por Chapman, quinta edición, y otro, el libro de máquinas eléctricas, pero esta vez por Wildy. Vamos a empezar primero por Chapman. El Chapman, a diferencia del Wildy, que lo tiene más detallado cada parte, e incluso en Wildy hay todo un capítulo solo de transformador ideal, pero vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Chapman hasta la parte de transformador ideal. Bueno, acá nos muestra unos objetivos. eh, Vamos a entender el transformador ideal, real, las pruebas de laboratorio, algunos ejemplos que nos pueda mostrar, etcétera. Bueno, primero empezamos con una pequeña introducción. ¿Por qué son importantes los transformadores en la vida moderna? Eh, en los transformadores actualmente se utilizan casi para todas las máquinas que usamos normalmente y no sabemos que realmente todo funciona con un transformador. La mayor parte de las cosas funciona con un transformador. Por ejemplo, nuestra lavadora que usamos también tiene un transformador, nuestro refrigerador, nuestro microondas. ¿Y qué es este transformador? ¿Qué es lo que hace? Bueno, acá primero nos muestra que desde la creación del sistema de distribución de potencia en corriente directa de 120 volts, inventado por Thomas Alva Edison, se ha buscado suministrar potencia para bombillas incandescentes. Recordemos que antes la, lo primero que buscábamos alimentar eran las bombillas para poder tener luz. Pero luego llegó Nikola Tesla y Nikola Tesla nos trajo la corriente alterna. La corriente alterna fue una gran maravilla ya que nos permitió de esta forma ahora poder trabajar de una forma sinusoidal, ya sea en el positivo o en el negativo. Un sistema moderno de potencia se genera en potencia eléctrica a voltaje de 15 o 25 kilovolts. Los transformadores nos permiten elevar el nivel de voltaje, ya sea hasta incluso 100 kV o cerca de los 1000 kV. Pero hablando de forma más simple, ¿qué es un transformador? El transformador va a consta de dos bobinas. Puede haber más de dos bobinas, pero vamos a expresar lo que es una máquina eh, estática de excitación, de doble excitación, que consta de dos bobinas en las cuales nosotros vamos a entregarle voltaje, tensión en la primera parte. Esta primera parte va a circular hasta llegar a la primera bobina. La primera bobina, mediante inducción, va a ser que dependiendo, esta bobina va a tener un número determinado de vueltas, vamos a llamarlo un número determinado, puede ser número de vueltas, y es dependiendo del número de vueltas, ya sea del primario hacia el secundario o en viceversa, va a hacer que el voltaje suba o que el voltaje baje. Esa es su principal función de transformar el voltaje a más, o puede transformarlo o puede reducirlo. Bueno, con esa definición vamos a ver los tipos de construcción de transformadores. Acá nos muestra un circuito de como un transformador de tipo núcleo. Acá vemos que va a tener, dice IP y acá dice IS. Eso quiere decir que es una parte primaria y una parte secundaria. Esto sería corriente primaria y corriente secundaria. Claro, todo esto es en función al tiempo. Voltaje primario, voltaje secundario, el número de vueltas de primario, el número de vueltas de secundario. Bueno, acá nos dice lo que había explicado. El propósito principal de un transformador es de convertir la energía de potencia alterna y de voltaje de potencia alterna de la misma frecuencia pero con otro nivel de voltaje. En este caso los transformadores son máquinas que trabajan a una misma frecuencia, la frecuencia no va a cambiar. En una comparación a esto sería con un motor trabaja pero con una frecuencia distinta en su primaria y secundaria.
Bueno, nos dicen que los transformadores de potencia se construyen de dos maneras. Una es una pieza de acero rectangular laminada con los devanados enrollados sobre dos lados de un rectángulo. Este caso, eso es como denominar transformador tipo núcleo, como se ve en esta figura. Y el otro es un núcleo laminado de tres columnas cuyas bobinas están enrolladas en una columna central. Ese se le va a conocer como tipo acorazado. Eso se va a ver acá. Acá vemos cómo es transformador tipo núcleo y transformador tipo acorazado. Y se nota como, bueno, esta coraza, que viene a ser la que va acá, estas líneas que vemos acá, vienen a ser el número de vueltas del embobinado que se da, y ahí es donde se va a generar eh, lo que estamos buscando en la inducción. Acá sería una foto real de cómo se vería este transformador tipo coraza. Ahora, en nuestras máquinas que usamos, en nuestro refrigerador, nuestra lavadora, este es el transformador que nos aparece, el tipo coraza. Si ustedes en algún momento llegan a revisarlo, este es el transformador que les va a aparecer. Bueno, puede trabajar en 310, en 208, 220 volts. ¿Por qué en 208 y 220? Esto vamos a verlo más adelante con algo muy interesante, que va a ser la prueba de polaridad. Pero eso se le va a llamar transformador de distribución. Ya. Ahora vamos ya a lo que va a ser una definición más técnica de lo que viene a ser el transformador ideal. Transformador ideal, como su propio nombre lo dice, estamos en un estado donde no vamos a tener ninguna pérdida, porque es de forma ideal. Entonces, si no hay ninguna pérdida, todo lo que le vamos a entregar al primario va a ser igual a, se va a convertir igual a lo que le va a hacer el secundario, que va a ser su entrada y salida. Entonces, esto quiere decir que las relaciones entre el voltaje de entrada y salida y entre la corriente de entrada y salida se van a escribir con dos sencillas ecuaciones. ¿Qué va a ser esto? Que el voltaje del primario sobre el voltaje secundario va a ser igual al número de polos de primario sobre el número de polos secundarios. Ahora, para no escribir esta división de forma directa, esto se agrupa en una relación. Esa relación puede ser nombrada con la letra A, que viene a ser la relación de vueltas, la relación de transformación. Para transformadores, esta relación de transformación es una variable que se utiliza bastante, ya que va a reflejar bastante el comportamiento según cómo queramos analizar nuestro transformador. Vamos a ver más adelante a detalle qué significa eso. Bueno, acá vemos ya lo que es un dibujo de un transformador ideal y un símbolos esquemáticos de un transformador. Ya. Uh, Eso también puede ser una representación de un circuito, pero de un transformador, pero no se utiliza mucho donde se ve la coraza. Ya van a ver a qué me refiero, pero es una representación para poder entender cómo primero vamos a entregarle voltaje al primario. A través de las bobinas va a circular ese voltaje. Si hay voltaje, va a haber corriente. En este caso va a ser la corriente del primario. Y todo eso va a circular a, a través de toda la coraza, que se va a hacer todo el circuito, y va a llegar hasta el secundario. De todas formas, dependiendo de su número de vueltas, va a otorgarnos un voltaje y va a otorgarnos una corriente, por lo tanto. Bueno, aquí hay una representación ya de cómo se vería un circuito. Todavía no está completa, pero es como una parte del circuito. Así se vería. Estas figuras son la representación del embobinado. Acá vemos entonces, representa una parte primaria y una parte secundaria. O también, en vez de las dos líneas que tiene acá, se le puede dibujar así nomás. Ya nos dice que la relación entre corriente que fluye del lado primario y la secundaria del transformador va a ser en base a esta fórmula. Número de polos por corriente es igual al número de relación del primario por corriente y número de vueltas del secundario por la corriente secundaria.
Si nosotros despejamos esto y solo nos dejamos las corrientes, nos va a quedar NS, bueno, nos quedaría así, que la relación de transformación estaría como denominador y al final, como no va a quedar arriba, lo pondríamos 1 en el numerador. Entonces, básicamente, para voltaje, la relación de transformación va a ser igual directamente y para corriente la relación de transformación va a ser inversamente proporcional. Ah, nos, bueno, acá nos muestra dos, dos relaciones. Bueno, la relación nos da dos conclusiones. Que si el voltaje primario es positivo en el extremo del devanado, entonces el voltaje secundario también es positivo en el extremo. Ah, ya. Lo que nos muestra acá, bueno, acá en estos dos, en esto nos está mostrando lo que es la polaridad. Eh, para la prueba de polaridad, que vamos a ver más en el libro de Wildy, pero vamos a ver un resumen, nosotros queremos determinar en qué momento, cómo podemos calcular cuál es positivo y cuál es negativo. Pero como recordamos que nosotros estamos trabajando con corriente alterna, entonces va a estar en constante alternamiento entre positivo y negativo, pero nosotros para el análisis consideramos en ese instante que ese es positivo y que el otro es negativo. Entonces, si nosotros determinamos que un lado, en este caso el voltaje primario, es positivo, lo vamos a marcar con un punto. Y si entonces, si ese es positivo, el otro lado va a ser el negativo. Pero si el otro lado le ponemos un punto que va a marcar que es el positivo, entonces el otro lado no va a ser el negativo. Más o menos es una explicación hablada, pero ya hay una figura que lo explica más a detalle en el Wildy. Y bueno, para el caso de las corrientes nos dice que la corriente primaria del transformador que fluye hacia adentro en el extremo marcado en el punto del elevador primario y la corriente secundaria fluirá hacia afuera en el extremo marcado con el punto del devanado secundario. Ya, también tenemos lo que son potencias para el transformador ideal, que nos dice que la potencia en el circuito primario que se suministra al transformador está dada por la ecuación del voltaje primario, corriente primaria, por el coseno de teta del primario. Este coseno de teta viene a ser mayormente para representar el factor de potencia. Bueno, ya ese viene a ser el ángulo entre el voltaje primario y la corriente primaria. Ahora, ¿por qué primario en la entrada y por qué secundario en la potencia de salida? Simplemente por cómo está posicionado. Nosotros estamos entrando, dándole voltaje de entrada en la parte del primario y todo eso va a sufrir una transformación y nos va a dar finalmente el resultado en la parte secundaria. Bueno, nos dice que en caso de transformador ideal, los ángulos no se van afectados, o sea, los ángulos van a ser iguales. O sea, que van a tener el mismo factor de potencia. Eh, pero acá nos muestra un interrogante. ¿Cómo es la potencia que entra en el circuito primario del transformador ideal en comparación con la que sale del otro lado? Bueno, acá solo tendríamos que verlo con la ecuación 2,4 y 2,5 que hemos visto. Acá estas dos. Y acá nos muestra primero. Por ejemplo, si aplicamos la relación de vueltas, la relación de transformación, en este caso primero para la potencia salida nos daría que sería voltaje primario sobre la relación por la relación por el corriente. ¿Cómo sale esto? Pues simplemente agarramos estas dos ecuaciones y las despejamos para lo que queremos hallar. En este caso, si queremos despejar para el secundario, este pasa por acá. Bueno, lo pasamos a dividir. Esto multiplicarse, dividir, y nos quedaría voltaje primario sobre la relación de A, que este viene a ser igualito a esto, si se dan cuenta. Y de la misma forma para la corriente secundaria. Entonces esto, eh, si lo
Ya lo resolvemos, lo despejamos y nos va a dar que voltaje primario por corriente primaria por coseno de teta es igual a, va a ser igual a la potencia de entrada. O sea que prácticamente la potencia de salida de un transformador ideal es igual que la potencia de entrada. Entonces con eso vemos que la potencia que le vamos a dar, ya sea de un lado, va a ser igual al otro. Pero nos faltan ahora dos potencias, la potencia activa aparente y la potencia reactiva. Y para la potencia reactiva, eh, que en vez del coseno de teta es seno de teta, usamos lo mismo. Vemos que igual va a ser lo mismo para la potencia reactiva de salida. Y la potencia aparente va a ser igual. Ah, ya. Ahora, hay un término llamado impedancia. Vamos a ver más adelante que en los transformadores, en sus circuitos, la impedancia viene a ser como la suma. En este caso dice, la impedancia de un dispositivo o de un elemento se define como la relación entre el voltaje fasorial y la corriente fasorial. Y bueno, acá se va a explicar mejor en este gráfico. Dice, la definición de impedancia en la parte A y la impedancia de un transformador en la parte B. Prácticamente vemos que acá le vamos a dar el voltaje de línea, la corriente de línea, y eso la relación entre estos dos nos va a dar la impedancia de línea. Y igualmente, si en este caso lo aplicamos para un transformador, eh, la impedancia estaría al final, en la parte del secundario, ya que vendría a ser eh, parte de como si fuera, bueno, acá lo representa como si fuera una carga, que esa carga siempre en los circuitos lo vemos que mayormente está en la parte del secundario. Y bueno, acá nos muestra fórmulas de lo mismo. Bueno, el voltaje primario lo podemos expresar como la relación de transformación por el voltaje secundario. Ahora, ya, esta interpretación de cómo se puede expresar el primario nos va a ayudar más adelante para lo que va a ser referido, un término que vamos a llamar va a ser referido. Quiere decir que va a ser todo en un circuito en un circuito vamos a ver cómo todo el secundario va a pasar al primario o todo el primario puede pasar al secundario. Ahí es donde aplica gran importancia la relación de transformación, como había dicho. Análisis de circuitos y función de transformadores ideales. Bueno, acá nos muestra un ejemplo. Vamos a ver más a detalle esos ejemplos al final para mencionarlos. Y ya, esto sería hasta acá lo que nos expresa Chapman, pero ahora vamos a ver lo que nos dice Wildy. Cabe aclarar que hay una diferencia, claro, entre ambos libros, no solo en los gráficos, sino a veces incluso también en las variables, en cómo los denominan. Esa va a ser la diferencia, aunque van a tratar de hablar de lo mismo, pero a veces uno, si lee ambos, se va a dar cuenta de esas diferencias que incluso pueden llegar a confundir. Pero no es complicado. Bueno, acá primero nos expresa la parte principal que había hablado de cómo inducimos voltaje en una bobina. Esta inducción de voltaje va a crear un flujo, en este caso ese flujo va a ser variable. El flujo va a alternar sinusoidalmente a una frecuencia y va a alcanzar periódicamente valores picos positivos y negativos, como se expresa acá. Como ahora estamos trabajando con corriente alterna, la onda sinusoidal va a llegar hasta el valor pico positivo hasta un valor pico negativo. Entonces ahí es donde nosotros también podemos hacer los análisis y claro, todo esto es en función del tiempo. Bueno, acá nos da una fórmula para poder hallar nos dice que 4.44 por el frecuencia, por el número, en este caso el número de vueltas, por el flujo máximo.
donde E va a ser el voltaje eficaz inducido y bueno, lo demás ya lo expliqué. Mm, ya acá, bueno, en esto solo está explicando cómo es que sale esa ecuación. Es en base a la ley de Faraday. La ley de Faraday, en resumen, como hemos dicho, es por inducción magnética. Y bueno, esta inducción se da gracias al flujo y gracias al campo magnético, en la cual el flujo, bueno, debido al campo magnético que se genera, el flujo va a recorrer todo el circuito, o si está junto a otro embobinado, este campo magnético va a hacer que se induzca, o sea, voltaje sin necesidad de un contacto físico, eh, va a compartir, inducir ese voltaje de un lado a otro. Bueno, acá Willy nos se hace una pregunta que puede ser también una cuestión interesante. ¿Por qué se utiliza el flujo pico máximo en lugar de valor RMS? El valor RMS o root mean square. Bueno, nos dice que la razón es que el flujo de pico es proporcional a la densidad del flujo pico del campo magnético máximo, lo cual en núcleos de hierro determina el nivel de saturación. Bueno, acá Willy nos hace un ejemplo de una bobina, posee 4000 vueltas, solo para aplicar la ecuación del voltaje. Es algo sencillo. No, no, para que se pueda, incluso lo pueden leer ahí nomás, pero no es necesario ahorita poder leerlo y mencionarlo. Bueno, acá nos muestra ya fórmulas para el voltaje inducido, corriente. En este caso, mira, acá nos menciona que la, la bobina tiene una reactancia y absorbe una corriente. Entonces, si la resistencia de la bobina es mínima, la corriente está dada por, o sea, habíamos visto, recordemos la relación voltaje es igual resistencia y corriente. Eh, entonces, eh, recordemos que en base a esta relación, simplemente queremos saber voltaje, resistencia por corriente. Queremos saber corriente, voltaje sobre resistencia. Igual forma para la resistencia. Entonces acá lo que queremos saber es la corriente. Entonces E vendría a ser como la fuente sinusoidal, que viene a ser como el voltaje. Y en este caso la reactancia viene a ser determinada como la resistencia. Pero en este caso dice que la resistencia es mínima. Y por eso es como que tomamos la reactancia en vez de la resistencia. O sea, la fórmula normalmente es la resistencia más eh, la reactancia. Bueno, esta viene a ser la fórmula, resistencia más la reactancia. Pero en este caso, bueno, todo esto viene a ser denominado impedancia, que vamos a ver más adelante. Ya, todo esto es como se puede considerar junto. En este caso, si la resistencia es pequeña, solo va a quedar la reactancia. Si la reactancia es pequeña, va a quedar la resistencia. Ah, ya acá nos sigue mostrando la misma ecuación. En este caso, lo despeja para el flujo. Y nos muestra un gráfico del voltaje inducido en una bobina es igual al voltaje aplicado. Vemos acá el voltaje inducido. Va a haber una corriente y todo esto va a haber una diferencia de voltaje según el número de vueltas. Y bueno, esta es una representación fasorial. Ah, ya, acá nos dice que el flujo de la bobina va a permanecer constante siempre y cuando el voltaje que nosotros le estemos dando, suministrando, sea constante. ¿Y cómo se vería eso en esta representación fasorial? Directamente simplemente no cambia, sí, porque se está manteniendo constante. Acá nos da un ejemplo para que solo reemplacemos las fórmulas que hemos visto.
Y bueno, vamos a seguir con el transformador elemental. Ya, acá vienen a ser ya representaciones gráficas como habíamos visto en el Wildy. En este caso, Chapman, Wildy lo representa así, de una forma de vista como si fuera real. El voltaje de entrada, corriente, la parte primaria, la parte secundaria, todo eso va a pasar a través de un flujo. El flujo va a pasar hacia el secundario. Esto va a generar ahora un voltaje inducido en el secundario. Y acá también el flujo va a volver a pasar hacia el primario. Ya, acá viene algo interesante. Antes se les había dado una explicación hablada de lo que viene a ser la polaridad, pero acá ya hay una gráfica que ayuda mucho más a determinar, a entenderlo. Y bien, entonces tenemos que eh, nuestros transformadores, debido a que estamos trabajando con voltajes sin unidad completa, en este caso positivo o negativo, estos van a tener o bien una polaridad sustractiva o una polaridad aditiva. ¿Cómo determinamos en este caso cuál es cuál? Vamos a agarrar un multímetro y vamos a agarrar en la parte del primario y en el secundario. Por ejemplo, podemos agarrar un multímetro, podemos sacar en este lado, en el 1,3 o si no, en el 2,4. Nosotros primero tenemos que definir, por ejemplo, si en la parte primaria estamos dándole 220 y en la parte de secundario queremos que esté en forma de 12 voltios. Entonces, nosotros vamos a suponer que en ese instante de tiempo, este punto 1 es positivo. ¿Y cómo vamos a saber cuál en la parte secundaria, el 3 o el 4, sea positivo? Vamos a medir la diferencia de voltaje. Y entonces, si estos dos, el resultado que nos da el multímetro es positivo, o sea, nos va a dar 232, eso quiere decir que en este caso la polaridad va a ser aditiva. Y si es aditiva, en este caso no el voltaje sinusoidal, bueno, la fase no está trabajando en la misma. Entonces, si esto fuera aditivo, este 3 no tendría la marca de polaridad, entonces tendría la marca el 4. Pero en este caso, hemos de suponer que al hacer la medición, la respuesta ha sido negativa, o sea, acá ha sido 208. Si la respuesta es negativa, la resta de ambos voltajes, entonces la polaridad va a ser sustractiva, ambos van a estar en la misma onda sinusoidal, y entonces el 3 ya tendría la marca positiva. Entonces suponemos que el 1 es positivo y el 3 también va a ser positivo en ese instante de tiempo. Y así también si quisiéramos determinar, si quisiéramos suponer que el 2 es el positivo, haríamos la misma medición. Bien, ah, bueno, acá explica lo mismo que ya acabo de explicar. Ah, ya acá lo hace con un gráfico similar. A ver, dice que una corriente que entra en el terminal con marca polaridad produce un flujo en dirección positiva. Ah, sí, bueno, si es positivo, dependiendo si es la polaridad aditiva o sustractiva, el flujo va a ir de esa forma lineal o va a ir en la forma inversa. Ah, esto solo explica lo que ya acabo de decir. Y por ejemplo, mira, acá estamos suponiendo que el punto 1 o el punto A sea positivo y en este caso el punto D sea el positivo. También se puede dar de esta forma. Ah, y acá es como se vería fasorialmente. Ya, acá nos está hablando de la relación de transformación ideal sin carga. En este caso, primero habla del voltaje. Eh, ya, esto solo es el voltaje que en este caso, representado con E1 o E2, el voltaje que se va a inducir desde el primario hacia el secundario. Esa relación de voltaje va a determinarse como una letra.
En este caso habíamos visto en el libro de Chapman que es la A y acá también va a ser A. O sea que el voltaje de primario sobre el voltaje secundario va a ser igual al número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, y eso va a ser igual a A. Bueno, esa es una forma de cómo determinar ese voltaje. Bueno, aquí nos está diciendo que esto, o sea, no es como si nosotros agarráramos el voltaje que estamos viendo acá y lo pusiéramos que es igual. Vemos que la fórmula indica que no es el mismo voltaje de línea que nosotros le estamos dando, sino que vamos a hallarlo con 4.44 por la frecuencia, por el número de polos del primario y por el flujo máximo. Bueno, acá nos da un ejemplo para aplicar las fórmulas que ya hemos visto. Bueno, nos dice, mira, un transformador casi ideal tiene 90 vueltas en el primario y 2250 en el secundario. Está conectado a una fuente de 120 60 Hz. El acoplamiento entre primario y secundario es perfecto para la corriente magnetizante de 4 amperes. Calcula el voltaje efectivo a través de las terminales de secundario, el voltaje pico a través del secundario, el voltaje instantáneo a través del secundario, cuando el voltaje instantáneo a través del primario es 37 voltios. Bueno, lo primero para resolver ejercicios, lo más básico es determinar la relación de vueltas. Entonces, la relación de vueltas, entre este caso, lo está determinando entre 2 a 1 y va a ser 25. Entonces nos dice que el voltaje a través del secundario es 25 veces mayor que el voltaje a través del primario. Y con esta relación, si el A es 25 y queremos hallar el voltaje 2, entonces lo vamos a pasar, estos se van a multiplicar y nos va a dar que es 3000 volts el voltaje de secundario. Y acá ya solo está aplicando la relación como para determinar, bueno, este es otro ejemplo de cómo se puede calcular directamente aplicando directo esta fórmula. Despejando nos da el mismo valor. Ahora nos pide el voltaje pico. En el voltaje pico, en este caso, solo va a ser la multiplicación del mismo voltaje que hemos dado, pero por raíz de 2. Y para el último, dice que el voltaje instantáneo cuando el primero es 37 volts. Ya tenemos la relación que habíamos dicho que era 25. Entonces, si tenemos el primero, ya tenemos el voltaje del primero, solo va a ser la multiplicación de la relación por el voltaje del primero para hallar el voltaje del segundo. Y eso nos daría un voltaje secundario de 925 volts. Ahora vamos a ver lo que son las relaciones de corriente. A diferencia del voltaje, que vemos que es una relación directamente proporcional, para la corriente vamos a ver que va a ser inversamente proporcional o dependiendo de cómo lo ubiquemos las corrientes. Bueno, acá la diferencia normal entre los otros gráficos es que ahora vamos a ubicar corriente de primario y corriente de secundaria. Y aquí le estamos poniendo una carga, una impedancia. Así se vería ya una representación fasorial. Y esto ya hemos visto la relación normal, el número de vueltas, pero ahora lo vamos a agregar la corriente. Y por lo tanto, la relación de las corrientes nos queda así. La corriente 1 sobre la corriente 2 es igual al número de vueltas 2 sobre el número de vueltas 1. Y como la relación está al revés, va a ser 1 sobre A. Ahora, si nosotros no quisiéramos darle la relación al revés, entonces pondríamos que I2 sobre I1, y como hemos invertido la relación, entonces esto solo va a quedar en A. Acá nos da otro ejemplo, pero esta vez vamos a aplicar las corrientes. Es muy similar al anterior, pero en este caso vamos a aplicar ya lo que es la corriente, la relación.
Y bueno, acá nos está dando ya un símbolo, pero de un transformador ideal. Eh, ¿Cómo se vería más o menos? Es como similar a una representación real de un transformador bueno, una representación real de un transformador ideal, parecido como de la carcasa, una coraza. Ya, el símbolo del circuito para un transformador ideal. Acá hay que entender algo. Eh, a veces hemos visto hasta ahora que vamos a tener la necesidad de poder hallar uno de las dos partes, ya sea voltaje o sea corriente, en el primario o secundario, solo teniendo uno de los dos. Pero ¿cómo hallaríamos el otro si solo tenemos uno de los valores? Ahí es donde se emplea la relación de transformación. Con base a la relación de transformación, nosotros podemos hallar el segundo valor que nos faltaría. Pero también con esta relación de transformación podemos despejar o referir todos los valores de un lado hacia el otro. O sea, podemos referirlos del secundario al primario o del primario hacia el secundario. Acá vamos a ver lo que va a ser la relación de impedancia. Habíamos visto que la impedancia va a ser la suma entre la resistencia y la reactancia. En este caso, la impedancia se representa al final del circuito, lo representan al final, parecido como si fuera una carga. Y la impedancia, en este caso, nos dice que en las terminales del primario va a ser igual a voltaje sobre corriente 1, en el secundario voltaje sobre corriente 2. Pero también podemos expresarlo de otra forma. Como ya sabemos que el voltaje 1 es igual a la relación por el voltaje 2, y de la misma forma para la corriente, la impedancia lo podríamos representar como la relación de transformación al cuadrado por la impedancia de algunos de los dos lados. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la impedancia del primario y tenemos los valores de secundario, entonces podemos usar los valores secundarios para hallar la impedancia 2, y con la relación de transformación al cuadrado podemos hallar la impedancia 1. Eso es lo que nos quiere decir, en otras palabras, esta parte. Nos dice reflexión de las impedancias del secundario al primario o viceversa. Ya con las figuras se va a entender mejor. Acá nos muestran cinco circuitos que viene a ser como el proceso en el cual va a reaccionar con varias impedancias. En este caso vemos que va a ser, vamos a referir la impedancia o desplazarlo, en otras palabras, a distintas partes, ya sea del primario o del secundario, y vamos a ver cómo es que se comportaría, cómo es que se posicionaría en un circuito real. Por ejemplo, la parte A nos dice que es como se mostraría normal la impedancia 1 en la parte del primario y todas las demás impedancias 2, 3 y 4 en la parte del secundario. ¿Cómo se verían normalmente? Pero ¿qué pasaría si nosotros desplazamos la impedancia 2 hacia el primario? ¿Cómo sería esto posible? Bueno, con la relación de transformación, como habíamos visto, simplemente es la relación al cuadrado por la impedancia. Entonces vemos cómo para desplazar el primario va a quedar así. Y también, como en cada impedancia hay una resistencia, y esa resistencia va a ser una diferencia de voltaje. Entonces, a cada una de las impedancias, como va a tener un nuevo voltaje, va a tener una nueva corriente. Si tiene una nueva corriente, también vamos a tener que desplazar esa corriente hacia el primario. Y es por eso que aquí también va a quedar la corriente 2 sobre A, la relación de transformación, para poder determinarla en el lado del primario. Acá, ¿qué pasaría si la impedancia 3 la pasamos? Lo mismo con su corriente. Y finalmente, si pasáramos todo con la impedancia 4,
Y bueno, en el lado secundario, como ya no va a haber nada, entonces eh, no va a haber corriente, porque, bueno, no habría quien reciba el voltaje como tal. Y bueno, lo último nos dice que ahora todas son impedancias, se encuentran en el lado de primario y ya no se requiere de transformador, sencillamente porque ya no hay un motivo para el cual transformar, ya que todos los componentes, todo lo que eh, debería reaccionar para que se haga una transformación está en el lado del primario, entonces ya no se necesitaría el transformador. Y se representaría así como un circuito normal. Ah, bueno, esta es la explicación que les acabo de dar. Ya, acá ahora nos está mostrando una figura donde utilizan un medidor para, en este caso, mira, estamos midiendo, como nos había dicho, la impedancia va a haber con cada impedancia va a haber una diferencia de voltaje, y entonces va a haber una nueva corriente. Entonces, si nosotros agarramos nuestro multímetro y medimos en cada lado de una nueva impedancia, en ese lado vamos a tener un distinto voltaje al voltaje de línea que le estaríamos dando, o al voltaje de fuente, mejor dicho, que le vamos a estar dando. No es lo mismo medir el voltaje entre las terminales inicial de la impedancia 3 y la terminal final, con medirlo de la terminal 1 de las impedancias 1, de la impedancia 1. Y de la misma forma mediríamos la corriente. Para medir la corriente, como vemos acá, tiene que ser entre las dos impedancias. Por ejemplo, acá medimos la corriente de la impedancia 3 y la impedancia 4. Esto vendría a ser la corriente 4. Si queremos medir la corriente 1, la mediríamos acá. La corriente de línea la mediríamos acá. Si queremos medir la corriente de la impedancia 1, lo mediríamos acá. Si queremos medir la corriente de la impedancia 2, lo mediríamos acá. Y la corriente de la impedancia 3, y así, en cada uno. Bueno, acá es otra representación de las impedancias, cómo quedaría. Ah, acá nos explica un circuito real que ya muestra los voltajes y las corrientes, pero en este lado, al lado del primario. Antes habíamos visto cómo se desplazaba todo, ¿no? Bueno, es lo mismo que acá. Acá desplazaban las impedancias del secundario primario, así con cada una, pero en este caso acá lo está desplazando de otra forma. Por ejemplo, nos dice, la impedancia Z1 se transfiere al lado secundario, entonces la fuente se transfiere al lado secundario, y cómo la fuente... ya, acá nos estaba mostrando cómo sería si moviéramos las cosas al lado del secundario, ya sea la impedancia 1, bueno, todo lo que está en primario, la impedancia 1, el voltaje de fuente 1, bueno, que está en primario, y bueno, sencillamente, si nosotros volteamos el voltaje de fuente hacia el secundario, entonces eh, la relación de transformación quedaría únicamente en todo lo que queda en el primario, si hay una carga, si hay una impedancia. Pero como también pasamos la impedancia, de la misma forma como la anterior, ya no vamos a necesitar un transformador, porque ya no habría que transformar. Eh, bueno, acá nos muestra otro problema más. En este caso nos dice, calcule el voltaje y la corriente en el circuito de la figura 917, sabiendo que el transformador ideal tiene una relación de vueltas del primario al secundario de 1 de 100. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, acá nos da el circuito, lo podemos hacer tranquilamente con esos datos que nos acaban de dar. Nos dice que la forma más fácil de resolver este problema es desplazar todas las impedancias al lado primario del transformador. Como el primero tiene 100 veces menos vueltas que el secundario, los valores de impedancia se dividen entre 100 al cuadrado, o entre 10.000.
el voltaje se vuelve voltaje sobre 100, pero la corriente no cambia porque ya va a estar en el lado del primario. Entonces, acá vamos a tener la impedancia 1, va a ser 5 ohms. La reactancia 1, que va a ser 5 ohms. Acá vamos a tener la impedancia y acá vamos a ver cómo lo vamos a pasar a secundario. Acá nos dice la figura 917, que va a estar acá. Acá ya está, una vez, el circuito equivalente quiere decir el circuito que ya está referido una vez que ya se haya hecho todo el movimiento. Es el primero y el secundario. Acá vemos que acá ya todo se pasó al secundario. Acá todo el 1 se pasó al 2. Ya no necesitamos transformador, pero nos quedamos con la relación que era en el voltaje entre 100. Y acá también se pasó la corriente. Entonces tranquilamente hallamos con la fórmula de la impedancia. Tenemos el R al cuadrado más la reactancia de línea más la reactancia del C va a ser en este caso 5 menos 2 y más 4 al cuadrado, toda la raíz nos va a dar 5 ohms. Con una vez que tenemos la impedancia, la relación, como habíamos dicho, en este caso la impedancia es como si fueran la suma de la resistencia con la reactancia. Entonces, la fórmula del voltaje, solamente en vez de resistencia lo consideramos como impedancia y de ahí se despeja y sale esta fórmula. Eso nos va a dar 2 amperios. Entonces, el voltaje, considerando que está en una relación de 100, que va a ser voltaje entre 100, nos va a dar 8 volts. Entonces, el voltaje real va a ser 8 por 100. Y eso nos va a dar 800 volts. O sea, aquí el voltaje total que va a recibir por debido a la relación de transformación va a ser 800. O sea, el voltaje que está recibiendo acá va a ser de 800. Y como acá se está transformando o dividiendo entre 100, va a ser el 8. Y bueno, ahí llega este capítulo de transformadores ideales. Acá ya nos deja con algunos problemas. Estos problemas también los vamos a ir viendo. Van a ver un videito ahí explicando los problemas que ahorita los voy a poner. Y bueno, ahí salen las cosas. Dice la bobina, la figura, 9.2, la reactancia. Acá solo son problemas donde reemplazamos las fórmulas que hemos visto. Pero bueno, eso es lo que nos explica Wilde y Chapman en esta parte del libro. Ahora, también hay un libro llamado por máquinas eléctricas por Fraile Mora. Ese libro es más antiguo que estos dos. Y también, si lo quieren conseguir, van a encontrar una versión antigua, que es la quinta edición. Ese libro es mucho más teórico. O sea, sí hay figuras, sí hay problemas, pero la explicación, como en ese entonces, eh, en los, en ese entonces había la explicación para esto en la investigación era a través de matemáticos. Entonces la explicación van a encontrar en Mora de que es mucho más de matemática, a diferencia de las fórmulas que podemos encontrar acá. Algunas pueden ser a través de la experimentación, por ejemplo la polaridad, la, con las pruebas de polaridad. Vamos a encontrar también adelante más pruebas para el transformador, pero estas pruebas son para transformadores reales. Entonces también les recomiendo ver el libro de Fraile Mora. Fraile Mora, Máquinas Eléctricas. Es un libro también muy detallado que puede ser usado como referencia, aunque puede que quizás haya algunas cosas ya desfasadas, pero como si quieren revisar la teoría base principal que se había calculado antes, pueden revisar este libro.
Y bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. Muy buenas a todos, ahora estamos acá con un nuevo video. En este caso vamos a explicar lo que son transformadores ideales. En este caso, en esta figura, vamos a ver qué nos dice. Dice que se muestra un sistema de potencia simple que contiene un generador de 480 voltios que está conectado a un transformador elevador ideal de una relación de transformación de 1 a 10, a una línea de transmisión, a un transformador reductor ideal de 21 y a una carga. La impedancia de la línea de transmisión es de 20 más 60, número imaginario, volts, y la impedancia de la carga es de 10 con un fasor de 30 grados. Y los valores de base del sistema son de 400 voltios y de 10 kilovoltios amperios en el generador. Acá tenemos el circuito que lo representa y que nos piden encontrar el voltaje, la corriente y la impedancia y la potencia aparentes bases en cada punto del sistema de potencia. Entonces, primero, como estamos usando el programa de MATCAD, algunos ejercicios vamos a definir los valores para poder que el programa lo calcule automáticamente. En este caso hemos definido nuestro voltaje de base 1. En este caso cada región vamos a definirla como un número, base 1, base 2, base 3. En base 1 tenemos nuestro voltaje y nuestra potencia nominal de, que acá hemos visto, 10.000 kilovolts amperes. Entonces, con este voltaje y esta potencia nominal vamos a poder calcular nuestra corriente 1. En este caso la corriente nos va a dar cosa que la potencia nominal sobre el voltaje. Eso nos va a dar 20,833 amperios, ya que estamos simplificando los voltios. Ahora, con esta corriente vamos a poder calcular nuestra primera impedancia del base 1, que no es otra cosa que eh, el voltaje de base 1 sobre corriente de base 1. Entonces eso nos va a dar 23,04 ohms. Estamos viendo que esto va a ser una carga irresistiva. Ya, entonces con eso ahora vamos a pasar a si la relación de vueltas del transformador T1, nuestro primer transformador, es 1 sobre 10, como nos había mostrado acá, entonces vamos a calcular nuestro voltaje de base 2, ya que de acá para acá vamos a calcularlo, vamos a dividir la relación de transformación con el voltaje de base 1, y eso nos va a dar 4800 volts. Ahora, con este nuevo voltaje de base 2, vamos de nuevo a aplicar las mismas fórmulas para el corriente de base 1, la corriente de base y la impedancia de base. Entonces, la potencia nominal va a ser la misma para todas, ya que nos está dando una sola para los valores del base del sistema en el generador. Entonces, aplicamos 10.000 sobre el voltaje base 2, nos da 2,83 amperios. Entonces, la impedancia nos daría, con el nuevo voltaje y la nueva corriente, 2.304 ohms. Ahora, de nuevo, aplicamos la relación de vueltas. En este caso, para la segunda, en esta parte, en esta región 2 y región 3, nos dice que es de 21. Entonces acá la relación que lo hemos puesto como una letra A, algunas veces también puede encontrarlo como un alfa. Eso va a depender de cada versión. Entonces vamos a aplicar el voltaje de base 3, lo vamos a calcular con el voltaje de base 2 sobre la relación y nos va a dar 240. Muy buenas a todas, aquí estamos con un nuevo ejercicio de transformador ideal. En este caso los datos son similares al ejercicio del video anterior, pero con la diferencia que ahora vamos a calcular nuevas cosas. Entonces tenemos el mismo enunciado de un transformador con dos distintos tipos de relaciones, de 1 a 10 y de 2 a 21. Nos dan nuestra impedancia de 20 ohms más 60 en número imaginario volts, y los valores base del sistema son de 480 volts y 10.000 kilovolts amperios, que va a ser la potencia nominal. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden convertir este sistema en su circuito equivalente por unidad, determinar la potencia suministrada a la carga del sistema y especificar la potencia perdida en la línea de transmisión. Entonces, ¿cómo solucionamos este ejercicio? Entonces, para poder convertir el sistema de potencia en un sistema por unidad, debemos dividir cada componente según su valor base a la región del sistema. Nos han dado los valores, ya sea en forma fasorial o en forma rectangular. Entonces eso vamos a tener que dividirlo por los valores base de cada uno.
Primero empezamos con el voltaje. Entonces, en este caso, el voltaje del generador, para pasarlo a su sistema por unidad, vamos a tener que dividir esos 480 fasor de 0 grados sobre los 480 de la base, de la forma base que nos dan. Eso nos va a dar 1 de fasor de 0 grados por unidad. Entonces, la impedancia por unidad de la línea de transmisión de su valor real dividido entre su valor base. Este es la impedancia por línea de transmisión. Entonces aquí tenemos, este va a ser la fórmula de 20, eso es como si lo sumáramos, 20 ohms más J de 60 ohms, en este caso imaginario, sobre los 2304. Estos 2304 es el valor base que nos dan, que ha salido del video anterior. En el video anterior habíamos calculado la impedancia de base 2 usando la corriente sobre la corriente 2 sobre el voltaje 2. Eso nos daba 3304 y ese es el valor base que usamos para acá. Calculamos esta división y nos va a dar este valor 0.0087 más 0.026 imaginario por unidad. Y ahora calculamos la impedancia por unidad de carga. Ahora usamos la impedancia de carga. El valor, eh, el valor en este caso sería sobre su valor real, sobre su valor base. También este valor base se ha calculado en el ejercicio anterior. Entonces esta división nos va a dar este valor y que viene a ser por unidad de carga. Que también, esta es su forma rectangular y lo pasamos a su forma factorial. También estos son en su forma rectangular, pero podríamos pasarlo a su forma factorial tranquilamente. En este caso lo dejamos así y aquí tenemos ya el circuito equivalente con estos valores, solo los agrupamos en un circuito y acá tenemos las diferentes corrientes que van a ser iguales. La corriente de generador es igual a la corriente de línea, igual a la corriente de carga, que es igual a la corriente por unidad. Acá está cada una subdividida porque va a ir por el mismo camino. Acá tenemos la resistencia, la carga resistiva, eh, la carga imaginaria por unidad. Acá tenemos la impedancia de carga, que ya lo hemos calculado por unidad. Bien, entonces con eso ya tendríamos la parte A. Ahora la B nos dice determinar la potencia suministrada a la carga del sistema. Para eso vamos a calcular la corriente que fluye en ese sistema de potencia por unidad. En este caso, para calcular eso no es otra cosa que el voltaje generado por unidad sobre la impedancia de línea más la impedancia de carga, todo de unidad. Y eso nos va a dar 0.569 fasor de menos 30.594 grados por unidad. Gracias a que estamos usando MATCAD y que estas letras lo hemos definido con un valor en específico, el programa ya lo calcula automáticamente. Entonces la potencia por unidad de carga la potencia de unidad de carga es la corriente, este, esta corriente al cuadrado por la resistencia por unidad es el valor base de la corriente. Acá, como hemos visto, 0.529, pero si nos damos cuenta no está su valor fasorial con lo que hemos calculado. Es porque eso se usa el valor base. En igual forma de la resistencia por unidad, en este caso también usamos su valor base, que es 1.5035, que viene a ser acá. Esto es la resistencia, entonces es la resistencia por unidad. Entonces la potencia nos daría 0.487. Bueno, esta potencia vendría a ser por unidad, es por eso que no tiene, acá sería por unidad, pero no hemos puesto. Entonces con eso podemos calcular la potencia real suministrada por la carga. El potencia nominal base ya hemos definido que es 10.000 volts amperios. Entonces la potencia de carga no es otra cosa que la potencia de carga por unidad por la potencia nominal base. Y eso finalmente nos da 4.866.128 watts. Watts es la unidad de la potencia. Y finalmente nos piden la potencia por unidad en la línea de transmisión. Hacemos lo mismo similar con las mismas fórmulas, pero en este caso para la línea de transmisión. La resistencia de línea entonces vendría a ser
el 0.0087 por unidad. Y entonces la potencia, con eso, con esta resistencia, calculamos la potencia de línea. La corriente por unidad al cuadrado viene a ser eh, igual, la misma, su valor base por la resistencia por unidad que acá lo hemos definido, y eso nos va a dar 0.00282. Entonces, al final aplicamos la misma fórmula, pero para la línea, y esta nos vendría a dar 28.167 watts, que viene a ser el valor de la potencia. Entonces, con esto hemos calculado las tres incógnitas que nos daban para este ejercicio de transformador ideal. Gracias.